Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Oigan, ¿vieron lo que está pasando en Twitter? Bueno, supongo que en muchas otras plataformas. Que hay de todo. Claro, claro. De un tal José Ramón. Bueno, ex tweet. Ah, claro. No, ya entendí. Ex. Yo pensé que él era ex de ahí. No. Ex Twitter. Pero ya no es Twitter, es ex. Sí, de un tal José Ramón, que la verdad yo no me acuerdo quién es. O sea, ya que lo vi, dije, creo que sí lo vi en la tele alguna vez, de TV Azteca, ¿no? Sí, es un comentarista de deportes que, digo, yo no necesariamente empatizo con él o me cae bien, digo, no, ahora sí que no lo conozco, no he ido a los cumpleaños de sus hijos. Pero, pues sí, lo están funando y, utilizan como un lenguaje muy duro contra él, ¿no? Porque pues lo sacaron como del closet de que usaba cocaína, ¿no? Bueno, más que sacarlo del closet, o sea, güey, el Faitelson que trabajaba con él también ahí en TV Azteca, no sé cuál es el origen del pleito, pero como que para ofenderlo, entre comillas, sacó este tema de es que además eres un cocainómano, ¿no? Y entonces como que salió a la luz así como chistes, entre comillas, al principio de sí, es drogadicto y la chingada, pero, o sea, después ya escaló y el güey no lo bajan, o sea, como de la peor persona del mundo porque utilizaba cocaína, ¿no? O sea, un amigo del trabajo que como que lo quemó. Literal. Sí, tenían una relación tóxica, me parece. Digo, no sé quién fue violento o sea, seguramente ejercieron violencia, no sé. Pero sí, ahorita las redes están incendiadas, diciéndole cualquier cantidad de cosas de cocainómano, drogadicto, en fin, ¿no? Claro. Contra este personaje. Que recuerden, no te digan, no lo estamos defendiendo a él, ¿no? Sí, como dice Mario, ni lo topamos. Sí, exactamente. Sí, más bien es como esta idea de decirle a alguien que es usuario de sustancias que como si fuera algo necesariamente malo, ¿no? Como claro. Antes cuando sacabas a alguien del closet de además de ser tal y tal, eres gay, ¿no? Sí, como utilizar como eso como una ofensa, como para hacerlo menos, ¿no? Claro. Pero bueno, ya. Silence. Vamos a empezar. Ya empezamos a grabar aquí con este tema. Como verán, está aquí. Preséntate, Rick. Hola, soy Ricardo Baruch. Hola, yo soy Drux. Yo soy Mario. Somos disociados. Pero tenemos un invitado acá que es nuestro productor, Pico Navarro. Hola, Pico, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Qué raro estar ahora aquí con ustedes. Sí. Me estaba pensando ahorita que nunca había estado sentado así como viéndolos. Claro, sí, siempre está atrás, Pico. Pico es el productor, la verdad. Muchas gracias, Pico, por siempre sacar estos episodios así contra nuestras pocas habilidades de repente para el manejo de todos estos micrófonos. Y bueno, Pico, hicimos un evento con Pico, de hecho, la semana pasada. Sí. Escuchen su podcast que se llama Picosos Podcast. Que todo pasó la semana pasada. También hubo la marcha canábica de la legalización de las marihuanas, ¿no? Sí, estuvo padre ahí. De hecho, creo que en estas semanas vamos a estar como combinados en los podcasts porque el episodio que grabamos el fin de semana sale en mi podcast de Picosos Podcast. Entonces ahí van a poder ver un poquito de lo que platicamos. Exacto. ¿Y cuándo sale? Divertido. Es que no sé cuándo sale pero muy probablemente ya esté arriba cuando salga ya va a estar el otro episodio. Entonces, para que se brinquen a ver de qué chismeamos. Los quise sacar un poquito de su dinámica disociada y ahora hablamos de temas más LGBTs. Medio pendejones. Estuvo genial, a mí me encantó. O sea, y se rifó muy cañón Pico y Ebran, sobre todo Pico. Sí. Y que nos dimos cuenta que es nuestro fan número 1 la otra vez. O sea, porque ha escuchado todos los episodios, porque ha estado aquí atrás todas las veces. Y de hecho, ahora le vamos a hacer examen a Pico a ver qué tanta atención nos pone. Claro, y tú en términos farmacológicos, a ver. Sí. La anfetamina, ¿cómo pone? Un opioide. No, mentira. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ricardo? Bueno, o sea, sí va a ser un examen. No es cierto. O sea, pero más bien de algo, queremos como hacer un back to basics. Atrás las básicas. Respecto a temas del lenguaje, porque, o sea, como que justamente últimamente al tener algunos eventos, encuentros, pues nos hemos dado cuenta que todavía hay muchas dudas sobre por qué quizás es mejor utilizar unas palabras en lugar de otras o por qué puede ser que algo que decimos bien intencionado a veces tiene como un poco una carga estigmatizante, ¿no? Entonces, consideramos, y aunque de repente justo hablamos de este tipo de palabras a lo largo de todas las temporadas que hemos tenido, pues dijimos, vamos a hacer una pausa y volver a mencionarlo, porque incluso para nosotros se nos va. O sea, no crean que por el hecho de trabajar en estas cosas, pues uno está
pues, por ejemplo, de repente dando una ponencia, respondiendo pues algo en un evento y se nos van estas palabras, ¿no? Entonces, por eso creímos que sería bueno hacer como este repasito. Sí, pues el lenguaje de alguna forma es muy importante porque, digo, en muchos temas, pues el lenguaje da visibilidad, qué sé yo, ¿no? O sea, importa porque se establecen relaciones, pues incluso de poder, de estigma, de incluso resistencia, disidencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, con un correcto lenguaje, pues eso, se puede hablar con más respeto, precisión, se pueden entender mejor las cosas y pues es este cambio de paradigma para ahora hablar con un lenguaje, pues eso, que sea incluyente y que sea como mucho menos estigmatizante. Me gustó ahorita que estábamos empezando el episodio, aprendí una nueva cosa que yo no la conocía, que era las formas de ignorar o de un concepto, ¿no? Y creo que es muy importante porque luego podemos pues señalar a una persona que ignora la nueva forma de referirnos a un concepto. Pero, pues, ¿qué tal si tiene, y ahí va el concepto, que es ignorancia pasiva, ¿no? Que es ignoras, ¿o cómo es, por favor, Mario? Bueno, yo estaba diciendo, es que estábamos hablando de personas que luego no conocen ciertos términos y digo, aquí nosotros quisiéramos dar un poco de luz de eso. No se trata tampoco de criticar o ser muy duros con las personas porque justamente todos tienen procesos diferentes de aprendizaje, les llega a diferentes momentos, ¿no? El chiste es ir pues creciendo, deconstruyéndonos, en fin. Entonces, pues sí, hay gente que no maneja estos términos porque pues no los topa, no le cruzan, no se les atraviesan y entonces pues es ignorancia pasiva. No tendrías por qué saber estas cosas. Ya en contra, una ignorancia activa es cuando sí estás relacionado con el tema y son términos pues que tendrías que dominar, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho en el mundo del VIH, digo, yo trabajo mucho temas de salud sexual, existe mucho esto, ¿no? O sea, que por ejemplo hay algún médico infectólogo que en pleno 2025 sigue usando la palabra sidoso, ¿no? O sea, y es como, a ver, no, papá, tú te dedicas a estas cosas, deberías ya saber que, claro, o sea, esta palabra se dejó de usar desde hace mucho tiempo y se debe de decir persona que vive con VIH, ¿no? Y entonces creo que es un poco... ¿O como decían? Ajá, pues exacto. Sí, porque pues tendrías que saber eso un poco, ¿no? Okay. Exacto, en fin, exacto. Pero no sé, como qué términos se les ocurre, que son los más comunes. Yo siento que la gente luego como que tiene esta idea como que el lenguaje es medio purista, ¿no? Como que les choca adaptarse a nuevas formas y como es como de, ay, ya van a empezar, ¿no? Los claro. woke a querer cambiar palabras y decir cosas. Y es como, el lenguaje todo el tiempo está evolucionando. ¿Por qué aceptas palabras luego en inglés que somos bien pochos? Yo de repente soy súper pocho y digo white chican y cosas así. Y es como, porque ese tipo de cosas no las vemos mal, pero cuando una persona es como de, oye, cambiamos tal vez el significado. A ver, es súper controversial, pero el uso de la E de repente, ¿no? En ciertas cosas. Ándale. Todes. Claro. Puta, hay gente que se alarma cabrón y es como, hey, pues todo el tiempo el lenguaje tiene que evolucionar, se tiene que adaptar porque vamos cargándolo de cosas. Puede ser una palabra que tal vez al inicio, por ejemplo, sidoso, es fuertísima, ¿no? Y ahorita que ya tenemos esta conciencia no podemos dejarla que sigamos pasando. O sea, yo por ejemplo alguna vez me quejaba de que el puto, ¿no? Yo decía, pues es que a mí nunca nadie me dijo puto y me hizo sentir mal. Por eso no quiere decir que otra persona no le sea una supercarga la palabra puto. También depende de quién las diga o cómo las diga, obviamente, ¿no? Porque también te puedes apropiar de ciertas palabras. Yo también creo que el lenguaje está vivo, va cambiando, transformándose. O sea, como esta gente que... No, porque la RAI dices como, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? Exacto. Que ni sabes de la RAI, güey. ¿Eso qué? ¿No? Ni te topan. Claro, cuando alguien se burla por cómo habla alguien o la S, ¿no? Qué sé yo, esas cosas no son así. No hay una forma correcta de hablar. Si alguien dice algo, también existe, ¿no? Pero bueno. No, y además la intención justo tampoco es como cancelar, ¿no? Por ejemplo, digo, creo que una de las principales palabras que ponemos aquí siempre sobre la mesa es utilizar el término sustancia psicoactiva en lugar de la palabra droga, ¿no? O sea, por todo el contexto negativo que la palabra droga ha tenido históricamente, pero tampoco significa que si alguien dice droga en un medio de comunicación, vamos a decir, ay, cancelenla, maldito estigmatizador. No, sino más bien la idea, pues, es como, pues, rebotar esto para decir, pues, reflexionemos sobre cómo suenan estas palabras. Entonces, ¿cómo ven esta parte de droga y sustancia? A mí me parece, bueno, creo que aquí en Disociados lo hemos dejado claro que vamos a hablar de sustancias, ¿no? Pero sí he visto otros grupos u otras personas que la siguen utilizando, que se me hace interesante y hasta cierto punto, pues válido, porque quizás esas personas lo que quieren es como, pues, cambiar o reivindicar lo que decías ahorita, ¿no, Mario? Reivindicar como la palabra y darle otro uso o apropiárnoslas. Y para que ya deje de asustar a las personas, ¿no?
como que un poco yo soy de la idea, que no necesariamente estoy en lo correcto, pero como de cambiar las palabras para reducir el estigma asociada a ellas. O sea, si la palabra droga está muy cargada con el estigma de una sustancia ilícita, pues ya no usarla, porque como que todo el tiempo nos estamos pensando en que la droga es solo la ilícita, ¿no? O la que hace daño, claro, ¿no? Y entonces la sustancia pues nos aleja de ese estigma y pues nos permite ver lo que es, ¿no? O sea, una molécula, una sustancia que según la dosis puede generar algún impacto a la salud, algún daño. Entonces, pues yo en ese caso diría que nos inclinemos más para sustancia. Me parece bien. Como ven, otra que creo que es súper común es la parte de adicto, ¿no? Y ahorita hablando de lo de José Ramón, ¿no? Esta idea de siempre pensar que una persona que usa sustancias es un adicto, ¿no? Y es drogadicto, adicto, junkie, no sé, pacheco. Cocainómano. Sí, en fin. Y por ejemplo, la palabra adicto tiene que ir ligada completamente a que es un uso problemático. O por ejemplo, hay gente que es adicta, pero pues no tiene que tener un uso problemático. O sea, ¿cómo se manejaría ahí? Porque sí, todo va a lo claro. negativo, ¿no? De que adicto, no, pues uso problemático. Sí. Pero puede ser que yo consumo regularmente algo y tal vez se me dicte que soy adicto. Eso es parte del buen uso del lenguaje, o sea, como diferenciar los tipos de uso, no todos son problemáticos. Pero bueno, con esta cosa de adicción, ¿qué sería lo correcto entonces? Pues a mí me gusta también. Bueno, no voy a ser siempre yo el que... Todos así. Sí. Y es que antes del episodio como que estábamos también acá hablando y pues bueno, cayó. La adicción, pues ahora vamos a intercambiarla por uso problemático, justamente porque la adicción está muy cargada más bien esa palabra de adicto o adicción está muy cargada de otras ideas, ¿no? Del estigma y del tabú que hay alrededor del uso de sustancias. Y pues bueno, lo que queremos desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños es justamente como alejarnos de estos discursos donde se criminaliza o se señala o se critica, ¿no? ¿Cómo se podrá decir? Que se juzga. Se juzga, sí, de una forma pues, fuerte, ¿no? a las personas usuarias. Y dentro de la reducción de riesgos y daños se reconoce que no todos los usos son problemáticos, ¿no? O sea, que hay usos que no necesariamente tienen un problema o que esta persona no necesariamente esté pasando o esté afectando a su comunidad o a ella o a él mismo. Y entonces si nosotros tomamos como referencia estos argumentos, pues entonces tenemos que usar otra palabra porque la adicción o los adictos como que abarca mucho. Y si queremos hablar de que una persona tiene como una situación fisiológica que le exige consumir más sustancia por todo lo que está pasando en su cuerpo, entonces usamos el concepto de dependencia, ¿no? Entonces la dependencia ya nos permite como alejarnos de todo las implicaciones sociales, ¿no? y psicológicas de esa persona, más bien sociales nada más, y abordarla como un fenómeno psicológico y biológico, ¿no? Así nada más, porque está la dependencia psicológica y dependencia fisiológica, ¿no? Claro. Y entonces ya si queremos hablar que esa persona pues tiene, o sea, le está pasando otras cosas en su vida, pues entonces utilizamos el uso problemático, ¿no? Porque ya se está afectando a las personas con las que vive, a esta persona misma, ¿no? Ya es un daño a la salud pública. Claro. Y entonces, si se dan cuenta, pues queda bien, ¿no? O sea, se explica bien. No necesitamos recurrir a la palabra de adicto, ¿no? Porque... No, y además en materia de salud, o sea, también muchas veces se piensa, ¿no? Como que la adicción es una enfermedad y entonces, por lo tanto, como dices, de entrada diferenciar esto de que si yo soy un usuario de sustancias, no necesariamente tengo un uso problemático, entonces, o sea, porque también hay veces en que agarran la policía a una persona con un churro de
marihuana en la calle y entonces ya esta persona es una adicta, ¿no? Entonces en realidad peligroso. Exacto, yo no sé si es yo no sé si solo se fuma un churro a la semana o no sé si se fuma 3 al día, pero el hecho de que ya lo use ya lo hace malo entre comillas, ¿no? Entonces ahí sí creo que es importante decir que no, una persona que usa sustancias no es un adicto, ¿no? Sino un usuario. Pero también luego ya esta parte respecto a el uso problemático, pues también nos hace quitarle este concepto de la adicción como un problema necesariamente o como una enfermedad. Y creo que esto también es muy común en el gremio de la salud en cuanto a personal médico, de enfermería, psicólogos, etcétera, porque dicen, pues por ejemplo, el paciente, ¿no? Así como de la persona que usa sustancias ya es un paciente porque está enfermo y por lo tanto ya es parte, digamos, que del sistema. Y es como, pues no, o sea, no necesariamente. Y además concebir que todos los consumos son adicción y por lo tanto están mal, ¿no? O sea, que también es otra de las cosas que pues escuchamos bastante, ¿no? O sea, como de no consumir absolutamente nada, porque el día que, como José Ramón, quizás si algún día se metió una línea de coca, quizás ya estaba estigmatizado como el drogadicto, ¿no? Claro. Entonces, a ver, un poco recapitulando. Entonces, no drogadicto, sino usuario de sustancias, no adicto, sino uso problemático o uso dependiente de alguna sustancia, no cocainómano, sino persona que consume cocaína, más o menos. Sí, usuario de cocaína, pues. Ok, perfecto. Yo lo pienso ahorita, o sea, todo lo que estamos diciendo, así como que lo pienso con mi familia, que yo soy de Morelia, que son todos súper herméticos, o sea, súper conservadores, muchas cosas. Y he de repente tratado de sacar el tema de sustancias, ¿no? Porque creo yo que justo mi mamá es súper católica y la madre, entonces todo es malo, todos son villanos, todas las drogas caen en el mismo lugar, no sé qué. Y me sorprende mucho que el alcohol está muy permitido, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y varias veces yo como que era de, güey, ustedes en un punto les llegué a mencionar algo de los chocongos, ¿no? De que, los chocongos existen y, güey, padrimos, bueno, o sea, ya sabrás la jeta de todos mis hermanos de que es que ves cómo te pasas de verga, o sea, qué ganas de andar peleándote con mis papás, diciéndoles cosas, ahora ya saben que te metes cosas. Entonces cuando salí del closet ellos pensaron que yo les iba a decir de que soy drogadicto. Literal, me dijeron de que pensamos que nos ibas a decir que eras drogadicto. Y yo, wow, o sea, hay una carga tan cabrona y es como, güey, y mi hermano Pablo se pone pedo todos los fines de semana, sin pedos ahí en la casa y todos de que, a huevo. Pero yo que les quise comentar del chocongo que estaba... Tienes toda la razón. De hecho, el alcohol está normalizado, que es raro la gente que no usa alcohol, que no consume alcohol. Yo, por ejemplo, no consumo alcohol y siempre es como... ¿Por? ¿No? Exacto, estás enfermo. Exacto. Y esto que decías de lo religioso también, o sea, como hay que evitar, bueno, yo creo que evitar como en estas frases moralinas, ¿no? O como que o frases que caen en el pánico o la desinformación sin evidencia, porque... Y eso es porque tenemos un lenguaje también como profundamente religioso. O sea, cuando usamos sustancias, bueno, no hablo de mí pues, pero cuando se usan sustancias también es como estás en las puertas del infierno, ¿no? O como te va a castigar Dios, o como mala vida, o como cosas así con un discurso moral que también hay que evitar, porque pues eso, o sea, no todos los usos pues te van a llevar a una destrucción o qué sé yo, ¿no? Es que es muy hipócrita, yo siento de repente el tema de la sociedad, o sea, en general, como que muchas cosas las catalogan como para no investigarlas son pecado. O sea, como de rápido y en corto. Me acuerdo cuando yo en la primaria que Pokémon era del diablo. O sea, hay cosas que como que me impresionan en este punto de la vida. O sea, 2025 con todos los avances que tengamos. Y de repente, por ejemplo, ayer yo hice un video porque me enojé viendo del nuevo papa, ¿no? Y gente llorando y abrazándose porque, wow, tenemos un nuevo papa. ¿Por qué lloras? O sea, ¿qué va a cambiar el mundo el nuevo papa? Realmente eres una mierda de persona que va a misa nada más, pero sigues juzgando a una persona que tal vez tiene un consumo problemático. En lugar de brindarle un apoyo, no, lo estás juzgando, lo están apartando de la sociedad, lo que platicaron en otros episodios. Entonces realmente tenemos una moral súper chueca juzgando sustancias cuando realmente la culpa es de la sociedad. O sea, no sé, hay como todo un revoltijo, pero yo no sé qué tan viable de repente... ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en convertir a nuestras familias, a todos, en el uso correcto de estos lenguajes? ¿Qué tanto nos tenemos que clavar ahí? Pues mira, yo creo que, o sea, justo con esto que estás mencionando, o sea, creo que hay cierto paralelismo con el tema de sexualidad, ¿no? O sea, en cuanto a, o sea, sí éramos muy conservadores o hay todavía mucho conservadurismo alrededor de los temas LGBT, pero pues ha costado unas 4 décadas que llevamos de movimiento en ir como mejorando, digamos que el lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí creo que cada vez hay menos personas que al menos
como públicamente usan algunas palabras muy estigmatizantes, ¿no? O sea, quizás lo piensen, pero por lo menos se cuidan un poquito más porque dicen, no, o sea, ya no puedo estar como discriminando a la población LGBTIQ+. En el caso, por ejemplo, del uso de sustancias, justo como el movimiento es mucho más nuevo y no hemos puesto esto sobre la mesa suficiente, creo que hay poca gente que esté reflexionando sobre el tema, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, creo que muchas familias seguramente podrían estar más conscientes y cambiar esto si supieran, por ejemplo, que tienen hijos, sobrines, etcétera, que usan sustancias, ¿no? Entonces, no es lo mismo pensar que, pues el drogadicto, el que está por allá en el barrio, viviendo en la calle, versus el usuario que vive aquí en mi casa y que yo sé que es una persona, pues funcional y que es, cercana y demás, ¿no? O sea, te va a decir un poco la verdad. De hecho, ahorita que lo estoy hablando, creo que un punto a favor ahorita de el cambiar el lenguaje es, por ejemplo, en redes sociales estamos súper limitados a decir ciertas palabras. Entonces creo que lo podemos usar a nuestro favor, de que como ya no podemos usar la palabra droga, la palabra tal o así, pues es el momento perfecto para empezar a posicionar otras palabras. Entonces, que podamos compartir en redes sociales para hablar de estos temas y ya no van a tener, o sea, de entrada ya no nos censuran en redes y de entrada pues le damos como el nuevo vocabulario a las personas de lo que estamos usando, ¿no? Exacto. ¿Y qué opinan de la forma en que nombramos las sustancias? O sea, ¿habría que haber un cambio? Por ejemplo, en esto de la cannabis, marihuana, perico, brócoli mágico. Claro. No sé, que nosotros cristal, metanfetamina, en fin, como ese tipo de lenguaje. Hemos estado viendo cómo sustituir, ¿no?, las palabras, pero híjole, la tenemos bien difícil porque, bueno, con cannabis, pues bueno, brócoli mágico, está sencillo. Pero metanfetamina, la otra vez nos invitaron a ¿qué? ¿Somos Pride? No. Pride MX. Pride MX, perdón. Pride Talks. Ajá. Y todo mal, got. Nos invitaron a Pride Talks, que estuvo súper bonito, ¿no? Así la charla que tuvimos. Pero pues sí, de pronto hablábamos del brócoli, pero nunca dijimos cómo íbamos a hablar a la metanfetamina. Y entonces fue así, de la nada Mario lo dice, metanfetamina. Y todos así, y así, entonces dijo metabrocolina. Entonces, pues no sé, eso sí está muy difícil porque... Pero eso es un tema como para redes, ¿no? Pero, o sea, en general, o sea, como cuando decimos marihuana y cannabis, digo, no sé, tú has sido muy... como muy defensor de usar la palabra cannabis. Cannabis, exacto. ¿No? Sí, sobre todo porque la marihuana o sea, el nombre marihuana, según yo, o sea, lo utilizaban como para desprestigiar como a la cannabis. Los gringos en su movimiento de penalización, o sea, cuando se vuelve ilegal la cannabis y se vuelve legal el alcohol, en la campaña que hicieron, ¿no? Con Harry Anslinger y no me acuerdo cómo se llama el jefe que se encargaba de hacer esto, ¿no? De las comunicaciones y la divulgación y entonces utilizaban en todo el tiempo la palabra marihuana como un poco para recordar que viene de México, que son los mexicanos y como para señalar que esa gente es la que estaba mal, ¿no? Así, porque castigaban a los mexicanos y a los negros, ¿no? Hacia la comunidad pues afrodescendiente y entonces, pues como que se utilizó en ese momento para criticar, para señalar y ahora la seguimos utilizando. Entonces un poco es como para alejarnos de aquel hito histórico. Sí. Y también como para hablar de que es una planta, ¿no? O sea, como para no decirle un nombre de otro nombre inventado, pues nombrarla como lo que es, ¿no? Y la planta se llama cannabis sativa, ¿no? Y o sea, como para usar el género y su especie, ¿no? Como para ser más científico. No, y también para quitar, o sea, porque muchas veces si decimos marihuana como solo pensamos en el efecto psicoactivo, ¿no? Sí, claro. Cuando en realidad la cannabis, pues sabemos que tiene muchas otras propiedades y entonces el pensar en la cannabis como una planta que entre otras cosas tiene un efecto psicoactivo, pues ya no lo cambia, ¿no? Pero ahí también es donde creo que esto que decían hace rato de la apropiación del lenguaje, pues también se vale, ¿no? O sea, como en la marcha canábica que hubo la semana pasada, pues mucha gente, por ejemplo, hay consignas donde dice derechos humanos para los marihuanos, ¿no? O sea, como diciendo, sí, soy marihuano y qué, ¿no? Claro. Pero obviamente no es lo mismo que yo, si soy un usuario de cannabis, me autonombre marihuano, a que alguien, quizás, no sé, en la conferencia mañanera del gobierno diga los marihuanos, ¿no? O sea, obviamente hay un tema de poder y de posibilidad. O sea, porque puede haber un lenguaje entre una camaradería también, ¿no? O sea, entre nosotros a lo mejor nombrarnos, pues no sé si grifos, pachecos, todo este lenguaje. No sé ustedes qué opinan como cosas como
eriza o esas, no sé si están correctas o no. Pero cuando viene de alguien externo, pues sí, ya puede ser como un agravio, ¿no? Claro. No sé, estas cosas como la eriza o qué sé yo, la pálida o la... que sea, la que si está bien decirlo o así, pues sí, pues sí, ¿no? Pues es parte del slang. Exacto, del slang de las personas que consumen esas sustancias. Y lo mismo pasa, por ejemplo, creo que hoy en día hay mucho en la comunidad también por el uso de metanfetamina, ¿no? O sea, como que todas estas nuevas palabras que han, bueno, no que acaban de surgir, ya existían, pero, o sea, como todo el lenguaje alrededor del crico, del foco, de cricoso, cristalero, ¿no? O sea, como que claramente, o sea, vienen de un bagaje negativo estigmatizante, pero o sea, yo conozco muchas personas que dicen sí, soy cricoso y qué, ¿no? Entonces también pasa un poco esto mismo de que, por ejemplo, si yo soy un personal de salud y va a hablar de una persona que usa metanfetaminas, es mejor decir una persona que usa metanfetaminas, ¿no? En lugar de decir pues, los cricosos, los cristaleros. A no ser que saques tu pipa ahí. Yo soy cricoso. Sí. ¿Tú tienes alguna otra palabra? No, pero bueno, estaba pensando en esto hace rato que decías lo del cocainómano, ¿no? O sea, como que sí, a veces puede ser una hueva así como decir la persona que consume cocaína, ¿no? O la población que consume cocaína. Pero, o sea, dependiendo del contexto, pues lo ideal sería utilizar eso, aunque nos tome un poquito más de tiempo o aunque parezca un poquito más complejo. O sea, creo que es lo ideal más. Y si estamos aquí en el cotorreo entre cuates, pues sí, si tú me quieres decir, cocainómano, pues, ajá, me voy a reír, ¿no? O sea, pero no lo voy a tomar igual que si viene de una autoridad. Claro. Me gustó mucho esto que acabas de decir, porque luego yo lo intento comparar, o sea, que la gente dice, ay, es que qué flojera, ¿no? Así, no, es demasiado largo, así. Yo creo que si lo traducimos a cantidad de energía que se necesita para producir eso, así ni una migaja de pan. O sea, no te costó ni un décimo de peso así para sacar ese pequeño esfuerzo. Y de ahí yo lo ligo a que también ocurre con la comunidad LGBT, con todo este lenguaje incluyente, porque pues, ¿por qué no le echan ganitas, ¿no? Para aprendérselo, para decirlo. Si se ponen a ver de nuestro lado, nos ha costado un chingo sobrevivir, ¿no? Así, claro. Aguantar, o sea, ahí sí fueron más de una concha, o sea, de pan, así fueron muchos panes para aguantar. O sea, ¿por qué del otro lado no quieren poner un gramito de pan de energía para decir, güey, ok, te voy a hablar con el pronombre que tú me estás pidiendo que te hable, ya no te voy a decir puto, así, aunque, ay, no, es que no es mi intención o no es yo sí estoy un poco en contra de eso, o sea, que como de las intenciones, porque sé que alguien igual y no lo dice por señalar, pero también, pues, seguramente es un heterosexual, o sea, como que no está viendo los contextos, entonces yo digo, esfuérzate un poquito más y ya no digas eso, encuentra otra palabra. Y lo mismo acá, ¿no? Así. Sí, veo como dos líneas, porque por ejemplo, alguna vez leí que la función del lenguaje es comunicarnos y de preferencia entre más rápido nos podemos comunicar mejor. Por eso somos muy en lugar de persona que consume el cricoso, o sea, rápido te tengo que decir como la cosa porque por supervivencia nos tenemos que comunicar más rápido. Alguna vez como que algo así leí. Pero justo, tenemos que, en lugar de cricoso, pues tal vez hacer otra palabra que ya no tenga la manera, pero porque sí en un punto decían de lo de cuando llegas a un lugar, hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Lo ideal sería, pues, reducirnos, o sea, porque sí estamos comunicarnos de una manera más sencilla, más rápida, porque es a lo que tiende como que el cerebro a querer claro. como que reducir todo. Entonces, muy probablemente lo que tenemos que hacer es eso. Güey, no me digas puto, o sea, porque tiene esta carga, pero a ver, vamos a encontrar una palabra con la cual no tenga que ser algo largo, sino... Hochis. ¡Hochis! Regresamos al uso del latín que usaban la I, todi. Oli todis. Sí, a mí me gusta el todix. Wow. Pero a través de la E, que se está haciendo revolucionario, que todo el mundo está todex, hablando, pues claro. Encontraremos un algo sí. que sea para todos. Sí, yo creo que sí hay contextos donde sí tienes que encontrar la forma de economizar el lenguaje, ¿no? Tipo redes sociales, por ejemplo. Pero si estoy en un espacio, por ejemplo, en una clase o en una discusión de sobremesa con la familia, pues quizás no importa si me tardo 2 segundos más en expresar cierta idea. Y digo, obviamente, pues va a depender también mucho de esta parte de...
pues qué tanto yo siento que estoy en un buen espacio para usar este tipo de palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo uso mucho lenguaje incluyente y hablo mucho de todes y demás, pero si estoy, por ejemplo, con personal de salud, ¿no? Dando una conferencia, yo sé que el hecho de hablar con la E de entrada me va a poner una barrera. Y entonces digo, por ejemplo, en lugar de decir los médicos, médicas, médicas, digo el personal médico, ¿no? Entonces, y eso me ahorra bastante. Y creo que en el tema de sustancias puede ser un poco también, ¿no? O sea, porque si yo llego y de entrada, si ellos están acostumbrados toda la vida a hablar de adicción, enfermedad, malo, y yo llego y cambio el lenguaje así nomás sin explicar por qué, quizás no tenga mucho sentido, pero sí, justamente les doy una breve explicación de esto que hemos estado hablando, pues creo que podría ser no solamente darles la idea de que no es necesariamente negativo, sino de por qué incluso en resultados en salud es mejor que a mí me digan persona usuaria de sustancias a que me digan el adicto. El adicto, claro. Y sí, también luego cuando es como impositivo, ¿no? El lenguaje que queremos hacer como con un cambio, la gente siempre se lo toma mal cuando como que llegas con algo a romper. Y está cabrón tener que convencer a todos de que, oye, este es el correcto. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más empáticos y entender que no tenemos que tomar personal cuando alguien llega a hablar diferente a nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos para el día a día realmente? O sea, lograr que la gente sí... O sea, si tú llegas a hablar con una palabra diferente, pues que la gente entienda, ¿no? Eso está muy cabrón. Pues sí, hay que respetarle cómo la gente se nombre de entrada, pero me encantó lo que dijiste, porque sí, hay otras formas. Sí hay formas de... digamos, de hablar en términos generales sin tener que usar a lo mejor un lenguaje incluyente. Bueno, que al final termina siendo incluyente, pero sin la E, por ejemplo, ¿no? Pues sí, no sé cómo podemos hacer. Yo pues sí. también uso la comunidad médica. Exacto. Sí, o las personas. Intento casi siempre hablar de las personas, así para referirnos a cualquier. Así. Bueno, y la otra cosa que quería mencionar es que muchas veces sí hay personas que también se compran este discurso. O sea, por ejemplo, yo conozco personas que han tenido un uso problemático, que van, por ejemplo, a un proceso de AA, ¿no? O sea, de Alcohólicos Anónimos, de los 7 pasos. Y entonces ahí básicamente te convencen que el uso de sustancias es una enfermedad, ¿no? Y entonces ellos salen de ahí diciendo, sí, yo soy un adicto, sí, yo soy un enfermo, ¿no? Entonces ahí, claro, pues es también un poco como invalidar la creencia de esta persona que se creyó a partir de un proceso. Y entonces también creo que está pues interesante ver cómo podríamos tener este tipo de diálogos con las personas que dicen, pues es que sí, yo soy un enfermo y aunque llevo, no sé, 10 años sin consumir alcohol, yo soy un alcohólico, ¿no? Y entonces en el momento en que tome una gotita, mi enfermedad, entre comillas, va a volver a brotar, por decirlo de una forma. Entonces ahí también creo que no es por invalidar a que la persona se reconozca así, porque sí también creo que hay muchos, ¿no? O sea, pero es porque nos metieron esta idea de que el uso es necesariamente una enfermedad y por lo tanto yo soy un enfermo. Qué fuerte, ¿no? Me platicaban, sí, cierto, la otra vez es muy importante hablar de los anexos y de estos procesos de la AA, porque sí, o sea, como que gran parte de los programas de estos lugares los construyeron alrededor de estos conceptos y estos lenguajes y como para definir el camino de la recuperación, como que utilizan mucho estos recursos de estos conceptos, ¿no? Como de aceptarte enfermo, aceptar que necesitas ayuda, que no puedes tú solo o tú sola, como persona, o sea, necesitas de alguien más, no sé, como que ahí sí está bien complejo, ¿no? Está difícil cómo podríamos llegar. Digo, además son programas que llevan existiendo décadas, ¿no? Entonces, y hay unos muy efectivos, claro, ¿no? Así que funciona, que las personas pues salen, pues por lo menos ya no teniendo un uso problemático, que es para lo que entraron, ¿no? Así, claro. Y ya, pues bueno, reintegrados a la vida, ¿no? Chambeando, ya, pues bueno, con sus propios procesos. Hay unos que sí se encaminan con esta como fuerza universal, algunos le llaman Dios, ¿no? Así, pero la mayoría sí son como que tienen esta tendencia, ¿no? A que hay algo más allá que de ti y de tu humanidad que te puede ayudar y que te puedes encaminar. Y eso también se me hace muy, muy interesante y muy curioso. O sea, como es un juego del discurso pues muy interesante. Ahí yo no me atrevería, pues, si hay una persona viendo de este episodio de esos lugares, pues los invitaría como bueno, más bien yo no me atrevería a decir que todo esto aplica para ellos, ¿no? O igual y sí, o sea, como que ahí hay una barrera que
está difícil, ¿no? Hablar de ella. Estaría es chido difícil como hasta- que todo sea universal. No hay nada universal, ¿no? Claro, claro. O sea, digo, al final del día también. Sí, O aunque sea, sí es o muy como fuerte. hablar desde nuestras experiencias tampoco, pues Claro. es para todo el mundo, ¿no? Sí, no, y definitivamente no estamos invalidando, como dice Drux, que los 7 pasos o incluso algunos espacios como anexos no funcionen para disminuir consumos problemáticos, pero más bien, pues el lenguaje más bien es lo que estamos poniendo en duda, ¿no? Ándale, sí, no su sé si metodología. quieran, no sé si quieran hablar algo más del lenguaje para hablar de otras Pues, ¿qué les parece hablar del lenguaje en las canciones? Digo, nada más decir justamente, como también estas frases, como decíamos, no son del diablo. O sea, como no vas a terminar necesariamente en la cárcel, ¿no? En fin, todas estas cosas que se usan. Pero bueno, y hablando un poco de eso, es justamente lo de las canciones, ¿no? Que está muy, el tema muy caliente con esta cuestión de la prohibición o no prohibición de los corridos tumbados, narcocorridos, de algunos géneros musicales que en teoría hacen una apología. Bueno, eso es el debate, ¿no? Exacto. Pues mira, aquí Pico es el músico, productor, recomendador musical. Entonces, justo me encantaría escuchar qué piensas sobre todo este debate que digo, no es nuevo, ha existido desde hace décadas, pero como que surgió otra vez hace un par de meses sobre si hay que prohibir las canciones que hablen sobre temas de sustancias. Pues yo creo que hay espacios para todo. Entonces, si tú como artista te contratan en un lugar donde te dicen que no puedes cantar ciertas canciones, pues son las reglas de ese lugar. Pero no te pueden prohibir como artista no cantar una canción que tú escribiste, ¿no? Entonces, es como si a Natanael o a cualquiera le dijeron, tienes que cantar aquí en esta feria, pero no puedes cantar tal cosa, se tiene que apegar a esas reglas del lugar. Ya si él hace un concierto en el estadio GNP porque él lo quiere hacer y los canta, pues adelante. O sea, tú defiendes el derecho, o sea, tu corriente de pensamiento es liberal, tú defiendes el derecho a que cada quien cante lo que desee cantar. Y que si la gente los hizo famosos a ellos, nosotros no vamos ahora sí que a educar al cantante cuando pues él creció en esa cultura. O sea, es como una burbuja. Yo que vengo de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Que escucha mucho esa cultura de los corridos y todo. A mí me chocan, a mí se me hacen horrorosos. Pero hay gente que es lo único con lo que creció, como que es el que se envuelve, y sacarlos de ese entorno tan agresivamente no es la manera correcta. O sea, yo siento que se tiene que educar pues, un poquito más lento. Pues un poco de qué hablan los narcocorridos, ¿no? Son como narran historias que de violencia, de narcotráfico, del crimen organizado. Héroes. Pues dependiendo, así que dependiendo el que ganó, pues es el que escribe la historia, ¿no? Un poco. Entonces, yo te puedo decir que el otro era el villano, porque pues yo después gané dentro de mi entorno de, no sé, corrientes de poderes, ¿no? Ahí en cárteles o cosas así. Entonces, pero si hablan de las historias de, pues, güeyes que tienen éxito. Un poco los argumentos de los prohibicionistas son que hacen a lo mejor una apología justamente de la violencia, como que instrumentalizan un poco la política como para captar, ¿no? Personas a, pues no sé, ¿no? Sí, reclutar, ¿no? Como que normalizan un poco la violencia. Y glorifican incluso. Porque, por ejemplo, en Michoacán, si preguntas si en varios lugares como Jalisco, así donde el narco está fuerte, los niños chiquitos quieren ser narcos. ¿Por qué? Pues porque ven que son los que tienen dinero, los que tienen unas casas. O sea, no ven la parte negativa de, güey, se van a morir súper jóvenes, los están matando, están todo el tiempo escondidos, o sea, no es una vida digna. Pero pues ellos de vivir una situación súper triste, ellos ven eso como lo más cercano y la manera más rápida de poder conseguir dinero. Pero también algo que yo he notado en algunos corridos tumbados, a diferencia de los narcocorridos, digamos que de los de antes, ¿no? Y de los Tigres del Norte y demás, es que muchos de los corridos tumbados hablan del consumo, ¿no? O sea, cosa que no pasaba tanto en los narcocorridos de antes, que eran justamente glorificar al a la persona que mató a militares y que tenían unas chavas, etcétera. No, o sea, acá también es mucho de estoy yo con mis cuates metiéndonos crico y con el tusi, ¿no? Que hablábamos la vez pasada también del reggaetón, no solamente los corridos. Entonces ahí, por ejemplo, sí, efectivamente, yo tampoco tengo una visión prohibicionista. O sea, yo creo que o sea, que prohibirlos no es la solución, sino más bien
lo que necesitamos es crear un criterio para que las personas podamos diferenciar, por ejemplo, pues qué cosas son meramente pues una canción y qué cosas realmente sí es un mensaje de que me vaya yo a chambear con tal cártel, por ejemplo, ¿no? O sea, como que un poco lo que pasa con muchas acciones, cuestiones que hay en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, no sé, quizás un ejemplo un poco tonto, pero como el porno, ¿no? O sea, no es como que vamos a prohibir el porno porque mis hijos van a ver unas prácticas que son prácticamente imposibles, sino más bien yo como papá puedo, o como profesor, etcétera, puedo enseñarle que pues, el porno es esto, tiene sus límites, o sea, no te imaginas que todas las chavas tienen estas tetotas ni los güeyes tienen estas vergotas, sino que pues, si lo quieres ver, velo, pero piensa que eso no es lo mismo que tu sexualidad de día con día, ¿no? Claro. Entonces, creo que algo así con este criterio de cómo escuchamos la música. Y la prohibición también viene desde un privilegio que, a ver, nosotros porque creemos que es muy corriente los narcocorridos y estas cosas, pero sí estamos cantando Bad Bunny en el antro y cantando. Entonces es Exacto. como una hipocresía otra vez. Pues mira, ahí te eso, va. ¿no? Bueno, digo, también se puede decir que en esto mismo que ustedes dicen que sí, que las canciones en realidad solo reflejan algo de la sociedad. Hubo algunos acontecimientos. Sí se han prohibido. No hay una prohibición a nivel federal, pero sí hay estados que lo han prohibido y hay municipios también, como pasó en el Estado de México, en Texcoco, donde están prohibidos. Y hubo un cantante, no me acuerdo bien, Luis Conrique se llama, o Luis, bueno, que no cantó y ¿no vieron los videos? Que la gente se puso loca, loca, aventaron sillas. Hubo un caos precisamente por esta prohibición, porque el cantante en efecto no podía hacerlo porque están prohibidos en Texcoco, así como están prohibidos en Jalisco, en otros lugares en Nayarit, no sé, hay varios estados que tienen esta prohibición. En Aguascalientes, por ejemplo, que ahí pasó lo contrario, en Aguascalientes están prohibidos y en la Feria de Texcoco, Natanael Cano decidió cantarlos pese a la prohibición. Supongo que le van a poner una multa porque pues traen una multa, ¿no? Si los cantas en estos lugares. Entonces, pues bueno, yo no sé si soy necesariamente prohibicionista o muy liberal. O sea, yo sí creo que prohibir nunca es una buena solución, pero pues sí, o sea, creo que tienes que tener cierta madurez o cierta edad para escucharlos. Yo sí creo, ¿no? Como cierta guía, no solamente así, o sea, digo, suponiendo que tuviera hijos, no sé, es un ejemplo. A lo mejor no se los pondría, no dejaría que los escucharan en cierta edad, ¿no? Pero bueno, digo, y en México hay una iniciativa de la presidencia que se llama México Canta, no sé si la escucharon, que también es como para una convocatoria para que los jóvenes hasta 34 años, no me acuerdo. O sea, Drux, tú todavía podrías aplicar. ¿Qué más? Cuéntame. Para hacer canciones, digo, que no hablen de estos temas. Claro. Sí, o sea, digo, la verdad es que me parece un poco una solución. Bueno, o sea, como que parte de la base de la educación que a mí no me parece tan mal, pero bueno, o sea, digo, entiendo. O sea, están fomentando acciones para... Yo lo que siento es, por ejemplo, el hecho de prohibir, o sea, prohibir es una estupidez de repente porque es como bloquear algo. O sea, deberíamos de cambiar también justo esa palabra de prohibir, porque lo que te digo, a ver, no sé si les ha tocado ir al Flow Fest alguna vez. No. Yo que he ido a festivales de todos los tipos, de todos los géneros y todo, el Flow Fest me impactó como la energía de la gente, que es muy agresiva. Pero justamente yo veía que estaban cantando todas canciones de que sí, a tu vieja me la cholas. Pues todo el hecho de todo el día estar cantando eso, pues sí entiendo que con el alcohol todo tiene una carga. Por ejemplo, a diferencia de un Corona Capital que todos están pachecos y cantando el amor. O sea, sabes, como que siento que sí tiene una carga lo que estás cantando y lo que está generando con el entorno, claro, en lo que puede haber. Entonces, un gobierno que dice, güey, si les sigo fomentando esto, todos van a acabar pedísimos, drogadísimos, va a haber más problemas. O sea, entonces sí tienes como que limitar un poco. Sí. Como que la gente se puede poner pues agresiva porque estás cantando eso, o sea, estás promocionando eso. Entonces, ¿cómo decirlo? No es prohibir, pero es... Regular. Aquí no, pero en sus casas sí, o sea, escuchen ahí en su casa. Y se me hace súper interesante que en muchas de estas canciones, como decía Ricardo, hablan de sustancias, ¿no? Pero, o sea, como que y cuando hay un programa educativo de la SEP que te enseña cuáles son las sustancias que no, que sí. Digo, ahorita platicábamos en un episodio que sí hay un nuevo manual, ¿no? Para la SEP, o sea, para los profesores que imprimió la SEP. Pero bueno, es súper estigmatizante y súper prohibicionista este manual. Y entonces, si están escuche y escuche, ahorita venían ayer o algo así,
me puse a ver que hay muchas canciones de Tusi, como en el episodio de Tusi creo que solo mencionamos 3, pero si tú le pones Tusi en Spotify te aparecen así como 15 o más. Y pues sí, si la estás cantando todo el tiempo, venía escuchando lo que decía... que eres bien sushi, me gusta que eres puti y tus amigas no le entran, pero tú sí. Y se te antojó. Y se me antojó bien, cabrón. Ya ves, deberías de concursar. Manda tu canción. Ándale. Tiene potencial. Puede ser en inglés. Pero es que no se puede de sustancias, puede ser en inglés. Sí, creo que más bien, o sea, creo que esta parte de la regulación es una buena opción en cuanto a que, pues quizás yo no quiero que las pongan en la radio porque justo las puede escuchar mi sobrino de 10 años, ¿no? Entonces no quiero que escuche este tipo de cosas, pero pues si más adelante esta persona decide que le gusta estos reggaetones, estas guarachas o estos corridos tumbados, pues es un poco ya más su pedo, ¿no? Pero bueno, en cuanto al lenguaje, creo que también hay más que ser un lenguaje estigmatizante, me parece que es un lenguaje como promocional, lo cual creo que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, porque definitivamente hablar de estos temas para nada debería ser promover su uso, sino más bien, pues, que el hecho de que conozcamos, ¿no? Un poco como este bonito podcast que ustedes Totalmente escuchan. de acuerdo contigo, Ricardo, como Exacto. siempre. Mamá Baruch ha hablado. Pues, ¿cómo ven si ya vamos cerrando, chicos? Sí. Chicas, chiques. Estoy de acuerdo. Pues sí. Les cuento para cerrar que un podescucha nos escribió en Instagram respondiendo a nuestro llamado en el de Tusi, justamente creo que fue, o sobredosis, que hablábamos de, oigan, escríbanos, propongan temas. Y estuvo súper cool. Lamentablemente no me acuerdo de tu nombre, podescuchas, pero muchas gracias. Y propuso hablar de las sesiones de Zoom que en algún momento nos contó Ricardo en un episodio, de las sesiones de Zoom donde se consume cristal y hay DJ y allá está cosplay y así, y que pues habláramos de eso. Muy bien. Buena idea. Vamos a planearlo entonces. Exacto. Oye, Pico, pues muchas gracias por invitarnos. Dinos tus redes, las redes de tu podcast para que te escuchen. Sí, pues yo estoy como Pico Navarro Beats y en Picosos Podcast. Si quieren escuchar algo, la verdad, muy pendejo, pero distraerse un rato, ese es el podcast por ahí que van a escuchar. Esos señores sí le saben a los temas. Gibran y yo no mucho. No, pero también gracias. yo la verdad escucho tanto a Gibran y a ti en Picosos Muy Podcast. divertido. Cuando estoy lavando los trastes me divierto, entonces así como que es un buen momento del desmadre, así como para evitar los temas ya muy heavy del día, ya algo más relax. Eso es bueno. Sí, totalmente. Y referente a temas de la comunidad, que están muy chidos, muy importante hablar de ellos, como visibilizar todos estos procesos. Sí, síganlo, Picosos Podcast. Ahí están. Está muy chingón. Pues nada, bebés, que estén muy bien. Nos vemos la Oye, próxima semana. ¿y tú qué palabras usas que refuerzan estigmas? Y tú ya te vimos. Ciudadano promedio, me encantó. Adiós. Bye.